Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro que nos convoca. Unas familias y unos personajes determinantes para conocer la historia contemporánea y moderna de Villafranca de la Marisma y Los Palacios. Cuando Joaquín me abordó para que pudiera echarle una mano y vi el tema capital que traía entre manos, no entrar en eso es no tener conciencia de la importancia que esta familia ha reportado no solamente al avance económico, social quizás y cultural del pueblo, sino al progreso y a la elevación cultural del mismo. Hemos cambiado las tornas y va a comenzar Joaquín el acto. Y va a comenzar con una exposición a través de un PowerPoint en el que él va a explicar, y esto tenemos que tenerlo presente, que este libro lo ha escrito una persona con un accidente importante. Sufrió un ictus, para que todos los entendamos, y él empezó de nuevo a leer y a escribir. No miren en el libro una publicación historiográfica especializada en esa materia. Miren un corazón que ha vuelto a nacer y una cabeza que ha vuelto a escribir. Tiene la palabra el autor del libro. Lleva preparándose bastantes días en las sesiones que él hace de terapia esta intervención. Seguro que le va a salir maravillosamente. Así que este es tu pueblo, Joaquín, como tú sabes, y tiene la palabra Joaquín Gómez Cangargüelles. Buenas noches. Yo voy a explicar, lo hago no sé, no está la palabra. Tú tranquilo. Pormenorizado. Porque no soy capaz de leer bien. Entonces me ponen con los dibujos, voy explicando qué es lo que estoy, qué es lo que va pasando. Si bonito es mantener los recuerdos de una familia, más bonito es aún dejarlo por escrito. Van a acompañarlos de fotos de la familia, ahí están todos los Eduardos juntos. Presentar un libro sin apenas escribir por qué se ha escrito y cómo, sería una barbaridad, porque podéis presentar, hombre, cómo se debe a escribir un libro. Por lo tanto, en la presentación va a ser de dos periodos. El por qué se ha escrito y cómo, y otra parte, la historia de la familia. No soy ni historiador, ni orador, ni escritor. Podría ofender a todos estos señores, como don Julio y los otros más que por ahí hay. Soy un boticario normal de ciudad y aprendí de empresario. Ya lo he dejado todo. Y nací en Los Palacios, me fui con 9 años a Utrera, terminé el bachillerato en Utrera, hice el preuniversitario y la carrera universitaria en Madrid, donde conocí a mi señora, Julia, con la cual llevo yo 40 y tantos años. Y después nos instalamos en Jerez y empezamos como farmacéutico, analista clínico. Después monté una bodega de vino de 300 botas. Después, como empresario de familia, iba después una vinagrería en Jerez. Iba el viento en popa todavía, un joven empresario, farmacéutico, analista,
lo dibujó viendo en popa. El barco iba navegando, voy a hacer un símil de una neurocerebral con un barco, para extraer un poquito mi mala oratoria. Miráis los dibujos que están hechos por una nuera mía, no cano, son peligrosos. Está ahí, un día determinado, un día 6 de junio del 2006, tuvo un accidente cerebral. Y gracias a los médicos me salí de la tormenta y no me morí. Pero me dejaron que los dibujo ahora más con un barco, que se puede ver que como si yo fuera el barco está roto, la jarcia, hay vías de agua por todos lados, vamos, un desastre. Comienza una nueva vida. Cambié en los mecánicos por otros tipos de mecánicos, ¿verdad? Rehabilitadores, fisios, logopedas, terapia ocupacional, neuropsicólogos. Pero eso, medio poco banalizado, de la derecha, un desastre. Pero fijaros en estas 3 parabotas que quitando 2 o 3, las demás no saben lo que es. Afasia, agrafía y alexia. Que cuando me di cuenta no sabía ni leer, ni escribir, ni hablar. Pues dentro de los técnicos que estaban conmigo, contrataron mis hijos y mi mujer, aparte de una logopeda, y estuvo conmigo casi 4 años. Empezar a mover la boca, a sacar la lengua, así por los lados. Y nos dimos cuenta, se dieron cuenta de que me daban el periódico y yo me daban los dibujos. Entonces, habrá que empezar a escribir. Lole, que así se llama la logopeda, me dice: Joaquín, ¿por qué no escribes con un lápiz la mano izquierda? Si pone tu nombre. Y puse muy mal la J. Y ahí me quedé. Coño, esto es duro, más duro de lo que se pensaba. Yo no podía hablar. Total, que a las 2 horas tenía mi chico un ordenador portátil. Me dice: mira, Joaquín, como a ti te salen el periodo todos los días por la puerta, escribe con un dedito lo de las noticias más grandes del periódico. Eso me duró a mí 4 días o 5, ¿no, Julia? Vamos. Y con mímica le dije a la Lore: voy a hacer otra cosa. Ella me entendía. Voy a escribir lo que está pasando. Me puse a escribir. Mi mujer, Julia, lo ve, con mímica. Yo sé lo que pone. Y así empecé a escribir Cambios de rumbo. Esto tardé 1 año y medio. No llega a 100 páginas. Y el año 2008, casi 2 años después, me llevaron a ver la Virgen de Rocío, que me pasa eso es una secuela del año cerebral en el que me dio a mí, es que no conté las emociones, pero estoy riéndome porque sabía que me iba a pasar. Y cuando terminamos de ver las carretas, los peregrinos, digo, en mi casa, llegué a mi casa, a mí me llamaban de la mano. Voy a escribirle una carta a mi nieta.
la única que tenía año y medio por ahí. Y empecé una serie de cartas. Iba todas las semanas y empecé cartas a mis nietas. Esas cartas a mis nietas ha dado lugar a varios libros. Y dio lugar a aventuras y desventuras de un viejo marinero, afición que yo lo digo por todos lados, el abuelo que aprendió a escribir 2 veces, la casa de la abuela Consa, y cuando ya viene más o menos he empezado con eso, estaba porque dependía en mi estado de ánimo, escribí de una cosa o de otra. Esta era que yo me levantaba a las 5 de la mañana porque dormí despierto con lo que está cayendo en mi casa. Pues, era terrible. Y iba agarrándome a la pared, entraba en mi despacho de mi casa y me sentaba en mi ordenador, y cuando mi mujer se levantaba, yo eso lo hacía a las 5 de la mañana, Julia se levantaba a las 7:30 y sabía de qué estaba escribiendo. Que estaba escribiendo cosas de barco, porque estaba muy bien. Joaquín, no escribas eso que estaba escribiendo de otra cosa. Era eso, escribe la aventura del barco, que tú lo pasas muy bien. Y escribí estos libros. El abuelo, la casa de la abuela Consa, que fue un éxito total. Mis libros son todos un éxito, porque los regalaba y me quedaba sin libros. En esos años, en el 2010 por ahí, y ya en la bodega estaba regentada por mi hermano Felipe y por mi hijo Joaquín. Y un día viene Joaquín porque habían tenido unas visitas de unos hombres de negocio que estaban interesados en el vinagre de Jerez. Entre ellos venía un japonés. Y mi hijo pues, se lanzó y decir que la vida de la bodega, la vida bodeguera era de hace cuántos años. Y dice, el japonés, eso hay que escribirlo, ¿eh? Y luego dice, papá, ¿por qué no escribe lo de la bodega? Y escribí 5 generaciones de bodegueros, que las fechas que no es, eso es la segunda edición. Lo hice bien como todo, pero un día hablando con un historiador de vinos de Jerez, le pregunté 2 cosas y dije, ¿tú sabes mucho de lo que me pregó a mí? Tú lo tienes escrito, le presenté el libro y pues ellos lo que hicieron la segunda edición. ¿Y por qué os he contado esta historia tan triste y a la vez tan llena de optimismo y alegría? Porque gracias a un hito conocemos hoy la historia de una familia, la nuestra. Una vez puesta una parte pequeña del daño cerebral y algunas de sus secuelas, comenzamos la verdadera historia de los estudios familiares sobre la familia Can Argüelles. Sabéis que Can Argüelles es un apellido compuesto. Pues fue don Juan Canga, se casó con Catalina Argüelles en Cangas de Arriba, Asturias, sobre el año 1640, documentado. Los mismos años lo hacen en Arela de Calabrales, Asturias, don Fernando Pérez de Lánzatu con Catalina Bárcela y Bube. Ayer me di cuenta que había 2 Catalinas. Después de 9 años escribiendo. Para los primeros años de los Can Argüelles lo basamos en un extracto de Pueblas de Nobleza de don Felipe Can Argüelles, que fue fiscal general, y don Fernando de Pérez
en un libro de Alegra Cabrales que nos facilitó Juanma Rodríguez, que está presente aquí, de la familia de los cangaroeres de la tierra César. Empezamos con el primer cangaroere que vino a Sevilla, que no vinieron a los palacios ni este. Ese vino con unos 20 años, estuvo trabajando en el comercio, hay una historia bonita que contar, se casó 2 veces, y la segunda mujer una persona, era una chica de los palacios. Con la primera mujer construyó una hospedería, una especie de hostal y tal. Eso después lo hemos analizado muchas veces, Julio y yo, porque en esa hospedería paraban los corsarios de los palacios y varios más. Por eso puede ser que se casase con una niña de los palacios. Ahora vamos al otro tatarabuelo, don Francisco Pérez de Vesta. Ese fue un personaje bueno, porque fue un magnífico hombre de negocio, compró la casa de la calle de Gómez, montó un molino y en el año 1836 alquiló el cortijo o la hacienda, como queráis llamarle, del Letrao. Y hay una anécdota muy importante para nosotros los que nos dedicamos, aparte de la profesión, a la bodega. Hemos encontrado, Julio, que había las escrituras de arrendamiento del Letrao. Y entre todos, una escritura preciosa, redactada por un notario, entre otras cosas ponía que tenía que considerar el vinagre que había allí y venderle obligatoriamente todos los años no me acuerdo, 3,40 o lo que sea, de vinagre, especializando que están en botas de madera. Eso es muy importante para nosotros porque yo puse 5 generaciones en el libro, es mentira, son 6 con estos datos. Carlos Cangaruel se casa con Dolores Caballero y tiene al menos 3 hijos. Digo al menos porque son los documentos que hemos encontrado en los archivos parroquiales, gracias a otro señor que está aquí ahora mismo, Emilio. Y por otro lado, don Narciso Pérez de Mesa se casa con una chica de los palacios y esa tiene al menos 8 hijos. Entonces vamos a hablar otro capítulo, vamos a empezar por el mayor de todos los herederos, va a ser don Manuel. Y después hablaremos un poco de Ana y nos pasaremos a Narcisa. ¿Por qué vinieron? Cuando no me puse a escribir esto, me hice muchas preguntas. ¿Por qué vinieron a Sevilla? ¿Por qué ambos se casaron con 2 chicas de los palacios? ¿Qué buscaban? Agricultura, comercio, ruta del tráfico entre los puertos de Cádiz y Sevilla, muy constante comercialmente. ¿Se conocían antes de venir a estas tierras? Oviedo y Cabrales son muy cercanas ahora, pero muy distantes. Entonces, porque no había nada que burros y caballos. ¿Qué nivel intelectual, económico y cultural poseían? Tal vez venían buscando favores de sus familiares de las amortizaciones. Los que estáis
hubo 2 o 3 de estas amortizaciones muy grandes. Las Cortes de Cádiz fueron en esta época, estamos hablando de 1820, y había un tal José Cangargüelles, ministro de Hacienda, que fue por 2 veces. ¿Qué grado de analfabeto existía en la aprobación? Con todos estos datos son necesarios para escribir una historia. Nos encontramos con el primer hijo de don Narciso, el reverendo don Juan Pérez de Jiménez. Ese, un hombre, tiene los años donde nació, estudió abogado y después se estudió la carrera eclesiástica y fue hasta cura castrense. Pero la muerte del padre, los negocios del padre, que eran muy prósperos, tenían bastante tierra, fincas, se vino al pueblo. Y mira que por lo que hemos encontrado, estaba un hombre de una importancia política y cultural en Sevilla importante. ¿Qué nos ha dado este hombre? Entre otras cosas, le cubrió un nominario porque mandó a que le construyesen su árbol generador por una pequeña disputa con su cuñado y tal, que decía, oye, yo no soy noble, ustedes tendrán mucho dinero, pero soy noble. Pues cualquier cosa esa ha dado lugar a escribir de él. ¿Y por qué le he dedicado un capítulo a la casa del cura? Porque el cura, una vez puesto su padre, la casa se quedó él. Esta casa igual la ha dibujado Rocano, con unos apuntes míos. Esta casa por esta casa han despejado 6 alcaldes, 6. Te lo digo por don Narciso, mi bisabuelo Manuel Cangargüelles Caballero, su hijo, mi abuelo Manuel y mi padre. Y la casa se dividió en 2 para... Y Juanito Urbino. Sí, por eso estaba con esto. La casa se dividió en 2 portales y Juanito Hermino. Y otro 7º, que ya no entra en este libro, que fue accidental, mi hermano Manuel, que fue por un tiempo. Esta casa tiene muchas historias que contar, Nos centramos ahora en don Manuel Cangargüelles Caballero, que se casó con la hija de Narciso. Y consiguió con el molino de aceite, es natural de Sevilla, y se casó con la Narcisa y se vinieron a vivir a la casa del pueblo. En el árbol genealógico, una vez que se casa don Manuel con la Narcisa, tuvieron, me parece que son 8 hijos. Vamos a hablar de Carlos, que se fue a la madre a Guatemala, y después me voy a hablar de mi abuelo. El resto de la familia veréis que son mujeres. Se casaron con los González, con los Gumanes, con los Pérez y los Juárez, que hay por aquí de todas las familias, los Bullangos. ¿Por qué me he detenido de hablar del tío Carlos que se fue a América? Era un desconocido para nosotros, el tío de América. Y una historia que siempre contaban todos los butangos, todos los humanes y los cangas nosotros. Por tío Carlos
se murió y de un capitán, una herencia. Tenemos que ir. El tío Carlos tenía una hija que murió, la apuñalaron, por un lado. Por otro lado tenía unos pocos de hijos. Así que nadie fue por la herencia. La historia de Carlos es también bonita porque montó una carpintería, palistería con un hermano, con su hermano fue Narciso, y Narciso murió y entró en una repensión. Y su novia, Bertilde, habló con el padre que estaba en Guadalajara con un negocio de importación de caballos, y dijo, casarse, venite, que aquí trabajo y de los palacios y le van la cosa. Y me pasó a mi abuelo, don Manuel. ¿Quién fue don Manuel Cangarolle que Pérez? El secretario municipal, el alcalde, don Tremuso o el sabio. ¿Cuál fue su nivel político intelectual? Para ello, si quieren conocer bien, leer puro lejano de su familia directa, Pablo Joaquín Romero Morube, lo conocía muy bien. Fue el fundador. Siguió con los aceites. Mi casa se llama El Molino. Fue el fundador de los amañeros. Puso el primer lagar industrial del pueblo. Otro punto es la bodega y su relación con Jerez. Eso está escrito en el libro 5 generaciones de los bodegueros, leyendo el 5 generaciones de los bodegueros. Y lo que está aquí puesto, se puede hacer una síntesis de lo que era la vendimia en los palacios y la fabricación de vino en los palacios. ¿Qué influencia tuvo la filocera en el marco de Jerez? El que hable de vino de los palacios y no sabe eso, no sabe de lo que habla. Hemos hablado de Joaquín Romero Morube, familia directa de mi abuelo, primo hermano. Su abuela y su madre, hermana de nuestra abuela. La foto es el primer archivo de uvas que le concedió a Joaquín en nuestra bodega, en la bodega Lagar de la calle del Cisne. Entonces nos vamos al otro árbol genealógico, empezando por Manuel. Don Manuel se casa con Caro Valera, que aunque era de los palacios, su padre procedía de dos hermanas, a que a su vez los Caros proceden casi todos de Utrera. Esta pareja tuvo 4 hermanos, 5. 4, es que Maripá murió de niño. Narcisa, Manuel, Onza y Amalia. ¿Ya? Y después nos vamos al último de Ramón, pero eso ya de mis hermanos y de nosotros no hablamos. Eso es que lo escriba otra generación. Porque si no me muero, no contar. Hablamos un poco de Narcisa, se quedó con las acciones de los amarillos y luego de la tía Mara. También hablamos de don Ignacio Roger, y pasamos a mi padre, Eduardo Gómez. Y con mi padre me hice pocas preguntas, porque la vida la conocía. ¿Qué realizó nuestro padre? ¿La tienda y la bodega? ¿Por qué cerró el molino de aceite? Fue quizá en su época un adelantado de la hoy llamada franquicia. Los despachos de vino de los palacios, allí me voy a detener un poquito.
Pero voy a dejar la otra pregunta. ¿Conocían a don Eduardo Gómez en los marcos homederos de Jerez, Extremadura y La Mancha? En el libro anterior, 5 generaciones de bolereros, doy una amplia eso de lo conocían en bastantes bodegas de la Mancha, en la Extremadura de Sobra y en el Algo de Jerez. Hay personas que ya vinieron a verme cuando instalé yo la farmacia allí, a hablarme de mi padre. Yo tenía los 26 años, no conocía a mí. Esto es una foto muy bonita de San Marco antiguamente, pero hay otra más anterior. Estamos hablando creo que de los mayores industriales que ha tenido nuestro pueblo. Yo cuando le di los primeros apuntes a Julio, le había escrito una 20 o 25 páginas. Y cuando Julio me empezó a preguntar, y esto que tú resumes en una línea, hay que escribir el porqué. Escribí 55 páginas, porque Julio es una historia de lo que quiere saber de todo. Me hizo buscar todos los nombres de la gente que habían tenido un despacho de vino de los palacios, que eran nuestros. Pero no se conformaba que era el palete o Hermenía. Eso, que Joaquín Hermenía, ¿quién es? Wow. Yo qué sé, hombre, maestra, otro. Lo hice. El último capítulo es de mi madre. De eso no te cuento nada. Hay que leerlo. Ahí no hay ninguna mujer de negocio, ahí no hay nada de política, solamente fue madre, abuela y bisabuela. Pero Paco Robles, el periodista de ABC, me dijo en la puerta de aquí que ha leído el libro para hacer el prólogo. Dice, sin duda, el mejor capítulo es de tu madre. El profesor de Historia de la Universidad de Sevilla, Piero Ruiz de la Mata, en su libro que analiza el mercado de vinos, tres siglos antes de Cristo, por la cosa de Jerez, pone en las primeras páginas que el vino, el aceite y los transportes han sido los productos de más trascendencia en el orden económico y comercial de los pasados siglos. Aunque el libro tiene un hito conductor en la familia, pero tiene otra vez terceros conductores aquí, porque hablar de los canargüeyes si hablar de vino, eso es imposible. Y del aceite, igual. 4 generaciones de fabricantes de aceite. Y de los transportes nos podemos hablar horas y horas, porque los barcos, tanto fenicios como los romanos que venían al sur de España a comprar vino y aceite, estaban preparados para llevar eso. Después los burros, los caballos, los bueyes, los camiones, muchas cosas. Ahí se puede, en esto yo me puedo llevar 2 o 3 horas hablando de vino, de mercado de vino, porque entre otras cosas me gusta el aceite hace poco me ha hecho estudiar para ver por qué señor don Eduardo Gómez un negocio
en teoría bueno, pues el negocio no es tan bueno, se lo expreso a Julio con muchos datos, sobre todo químicos, porque habían entrado los jabones sintéticos, muchas cosas. Nos encontramos un libro de fácil lectura, pero de una elaboración muy compleja, porque no solo basta con encontrar el vacío del nacimiento de un antepasado nuestro, habrá que explicar un poquito más. Entonces, nos ha hecho, digo a los dos, en investigar qué hacían y qué no hacían, sobre todo cosas. Yo siempre me gusta la historia del vino. Eso hace unos días, una semana, me encontré una frase muy similar a esta y la he puesto yo: solo se ama a los que conocen. Y me dirigí a ustedes porque la mayoría de vosotros no conocéis a los antepasados, yo un poco, pero no. Leyendo el libro os haré una idea de la importancia de los cangargüeyes aquí. Y además, leyendo el libro, a los que estoy de fuera, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, vamos a hacer que amen igual que a la familia, a nuestro pueblo, los palacios. Después, si quiero pasar muy bien en los 9 años que he estado liado con este libro. He visitado todas las casas de la acera de enfrente y las nuestras de la calle Gómez. He recorrido cada rincón de mi bodega, de mis padres. Julio es testigo porque sabe que mi memoria, la edición la tengo mala, pero la memoria también la tengo fenomenal. Y la verdad que lo pasa muy bien. ¿Y terminamos? El agradecimiento porque esta obra no la ha hecho Joaquín Gómez Cohen, la ha hecho un equipo de profesionales. Yo he sido el lindo conductor que ha aglutinado a mucha gente. Aquí cito los principales, porque si no he tenido, en el libro viene una cantidad de gente que hemos consultado, sobre todo yo, para saber dónde estaban las cosas. Pero yo tengo que agradecerle a Rocío Cano, que la veo todos los días, pero ha recordado todos mis libros, a Julio Mayo, que ha sido conmigo, y Juan Manuel Rodríguez, que entre los dos hemos soportado la mayor presencia de esto. A don Diego Pérez, el párroco, porque me buscó a Emilio González en los archivos parroquiales. A Paco Roble por el prólogo, a José Antonio Zamora por ser el fotógrafo para el libro de mi imagen. A Pablo Navarro, que está ahí, que ha maquetado el libro con Julio. Yo de eso no, porque soy máquina para eso. A Curro y a Fernando Mayo por cedernos este local, a mis hermanos vivos, Eduardo, Carlos, Felipe, Ignacio. Felipe no ha podido venir porque está nada menos que en Costa Rica, en una fábrica de alcohol arreglándola. A Lola Caro y su hermana, porque ¿por qué digo a Lola?
porque tenía, entre ella y yo teníamos el 80% de la foto de la familia. Al resto de mis cuñadas y a todos mis sobrinos en general. Y, como no, a los asistentes de teatro, a las autoridades del ayuntamiento y toda la familia. Y por último, a mis 3 hijos, a sus esposas que están aquí y a mis 9 nietos, están aquí 3, que son las que van a vender el libro. Y de una forma muy especial a Julia, porque ella ha sido que ha cargado todo lo que he escrito yo 20 veces. Especificar que Joaquín Gómez Cangargüelle, que ha ejercido su profesión de farmacéutico en Jerez de la Frontera, donde ha tenido oficinas de farmacia, también de análisis clínicos y análisis agroalimentario desde el año 1973 hasta el año 2006, ha compatibilizado esas labores con la dirección del Grupo Gómez Besser, dedicado a ópticas, ortopedias y suministros geriátricos, con el nombre de Ópticas y Ortopedias San Dionisio. Ellos son socios fundadores del Grupo Sanicor, constituido por diversos miembros ortopédicos de Andalucía con sede en Sevilla. Tiene 3 hijos, los 3 son varones, esa saga de varones también casi como Eduardo Gómez. Esos 3 hijos le han dado 9 nietos, 4 muchachitas y 5 hombrecitos ya. La mayor 16 años y el más pequeño 8, ya están criados. Sí. Ese ejercicio profesional lo ha compatibilizado con ser miembro en la Junta Directiva de la Cooperativa Farmacéutica Sefar, varios años como vocal y años más tarde como tesorero de la citada entidad. También ha pertenecido al Colegio de los Farmacéuticos de Cádiz durante 4 años. Hoy está con nosotros su hermano don Carlos, que en esta faceta es toda una autoridad nacional en el mundo de la farmacia. Esta vez como vocal provincial Joaquín de análisis clínicos y durante estos años, además, vocal en el Hospital de Jerez de la Frontera en representación de los farmacéuticos. Eso, Joaquín. Desde el año 2006, tras padecer ese terrible ictus, tuvo que dejar la dirección de los trabajos para dedicarse en cuerpo y alma a la recuperación física y neurocognitiva causada por ese grave accidente vascular y cerebral. Aunque todos los premios han sido, ahora vamos a hablar de los premios, pero tenemos que decir que en el Instituto 2010 él abrió en Jerez de la Frontera el Instituto Charvel de Neurorehabilitación, del cual es presidente honorario. En el año 2001 abrió una misma clínica para recuperar los ictus, pero en esta ocasión, en lugar de hacerlo en Jerez de la Frontera, la ha aperturado en Málaga, con el mismo nombre y con la misma función. Tenemos que decir que él se recuperó y se rehabilitó en Crecer, en Sevilla, que es la institución que Paco Robles, nuestro amigo, que también un ictus lo ha dejado bastante mermado, se está recuperando allí. Él, con ese modelo, fundó lo de Jerez y lo de Málaga. No es mal sitio, Joaquín, para fundar una clínica. Muy poco veces. Ya. El director de la clínica, que va 2 veces en semana, no me llama. No te llama. En el mundo bodeguero, nada más y nada menos, ha tenido la suerte, vive en Jerez, pero Joaquín, tú has tenido una suerte, que es la de haber nacido en Los Palacios. Te he contado que los franceses, cuando ocuparon este pueblo, entre los años 1810 y 1812, la primera medida política que tomaron, administrativa y municipalista, fue la de incardinar a primero unir a los pueblos, porque era más rentable, es la primera unión documentada, 1810-1812. Y la segunda medida es introducir a los palacios en la prefectura de Jerez de la Frontera, es decir, sacarlo de la provincia de Sevilla y hacerlo pertenecer a la misma que Jerez de la Frontera. Y los franceses sabían bastante de vino. Los palacios ha amamantado durante muchísimos siglos a Jerez de la Frontera
en ese sentido. Hace 25 años fundó con su hermano Felipe la empresa de vinos de color, del que es un especialista en los vinos de color y vinagres, producto El Majuelo, con sede en Jerez de la Frontera. Aunque en los últimos años quien ha llevado esta empresa es su sobrino Eduardo y su hijo Joaquín. Son los que están al frente del Majuelo. Sus hijos, que están al frente del grupo familiar Gómez Besser, ese grupo está dividido en bodegas, que comenzó con la compra de unas viñas, La Mendoza, en el pago del Cerro del Pelao, en el año 2019, y hace muy poquitos meses, en el año 2021, han adquirido La Trinidad en el pago de Añina. Así que comenzaron con Meridiano Perdido y siguen con esa productiva producción ecológica con estas bodegas. El Instituto de Empresa de San Telmo de Sevilla le concedió un premio a la empresa familiar, al modelo de empresa familiar en el año 2012. El Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Cádiz lo galardonó con la distinción del premio Chape de la 26 edición en 2013 por la labor sociosanitaria ejercida por él y por su equipo a nivel provincial. El Club Rotary de Jerez le adjudicó el premio Rotary 2019 también al grupo empresarial por la larga trayectoria humana en la ciudad de Jerez de la Frontera. Ha sido rey mago de la cabalgata de los Palacios hace ya unos años y en el año 2013 le propusieron ser rey mago de Jerez, pero no pudo aceptar el nombramiento debido a sus incapacidades. Pero la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, conociendo la situación, pues preveyó que su hijo Eduardo llevase la corona del rey Baltasar. De todas maneras, desde entonces, y yo me quiero apuntar a eso, hacen una fiesta ellos en la bodega relacionado con los Reyes Magos. Yo no la conozco muy bien, pero él me la ha explicado. Y por lo visto dura un día o dos la fiesta. Esos son mis hijos. Son rey magos eternamente. Bueno, aunque todos los premios que hemos citado eran para su persona, él dice que esto ha recalado en muchas más, en Julia y en todos sus hijos y todos sus nietos. Con respecto al mundo empresarial familiar, hay que decir que después del accidente, él se vio obligado a constituir un nuevo modelo de sociedad y pasar todo el patrimonio a sus hijos. Así que la sociedad ahora está constituida por el matrimonio, todavía no te has quitado ahí, Joaquín, sus hijos y un asesor externo. Pero por lo visto dice él que Julia y él tienen derecho a voto. No tienen derecho a voto, pero sí a veto. Voto y veto. Así que su primer trabajo fue construir todo ese protocolo familiar para constituir la herencia, dejando de director general a su hijo Eduardo. Bueno, aquí pone que es aficionado al Real Madrid y al Sevilla, ¿vale? Y a la náutica. Y a la náutica. Voy a hablar brevemente, en lo que me concierne, un poquito del libro. Este trabajo, que inicialmente iba a ser un trabajo puramente de genealogía, lo que me he limitado a hacer es hacerlo trabajar a él. Y bien. Cuando los frikis de la genealogía únicamente ven fechas y familias y clanes y más familias y más nombres rimbombantes, el cometido tiene que ser el de obtener, una vez que se va a hacer ese esfuerzo de acudir a coger fechas y nombres, de enterarnos de más cosas y de las partidas saber a qué se dedicaban, dónde vivían, quién eran los padrinos, qué sacerdote lo casó, qué año los casó. Esa es la sustancia bien contextualizada de un trabajo riguroso y serio. Porque este libro tiene un gran perdón. Lo ha hecho un hombre muy limitado, muy capacitado, y tenemos que perdonarle. He tratado que la voz suya impere a lo largo de todo el texto, y su voz es la que se oye, pero tiene un sometimiento direccionado por mí en la metodología, para que sea un trabajo serio,
y para que sea fiable, y para que del puro dato genealógico que él, lo que tenía recopilado, pase a construir la historia de los palacios y de Villafranca. Nuestro pueblo necesitaba que esta familia escribiera su historia, porque ha labrado la historia del progreso de nuestro pueblo. Antes ha querido eludir que el primer cangalgüeyes, Carlos, es que me lo ha hecho quitar del libro, pero lo voy a decir aquí. ¡Ah! Le da vergüenza de que ese hombre se casara con una mujer de 80 años, pero se casó en las primeras nupcias con la propietaria de la fonda, que en El Salvador, en Sevilla, los 4 corsarios que iba, uno de ellos de los palacios, tío, se casa con esta mujer muy pocos años de fallecer y se queda con la fonda. Y al año siguiente se casa con una palaciega. Entonces ya viene, hombre, ya joven, de su edad. Tiene que ponerlo más suave. Y vimos, dice que hay que ponerlo más suave. Pusimos en el libro que era una mujer de edad gananciosa. Pues ni eso, que había que quitarlo porque iban a pensar, digo, que van a pensar lo que hizo, ¿no? Pero bueno, este es el primer Cangargüeyes. Bien. El arrendamiento del letrado es una escritura que yo tenía hacía muchísimo tiempo, y es para que él se diera cuenta cómo estas personas que vienen, y aquí está hoy nuestro amigo de investigación, al que lo admiro, Fernando Lerdo de Tejada, que es gran investigador, y cuántas cosas me ha enseñado. Este es friki, pero sabe lo que hace, ¿eh? Este es de la genealogía, pero sabe muy bien contextualizar y escribir, e interpretar, es un gran intérprete cultural. Estos asturianos vienen a Sevilla formados. En Sevilla hay un gran déficit, no de formación, sino también de población. Y ellos vienen muy bien formados. La gente en el pueblo no sabía leer ni escribir. Y ellos, que saben leer y hacer cuentas y firmar estupendamente, por eso hemos puesto la firma de todos ellos en el libro, están muy despiertos para entrar en todo el poder local y estar muy pendiente en toda la desamortización de los bienes importantes. La pelea que tuvo el cura con una familia de aquí, que tampoco Joaquín lo ha querido decir, fue con los Murube. Es decir, los Pérez se ríe porque el cura desde un caballo retó, le dijo a un Murube, ¿y ustedes quién creéis que sois? Los Murubes, aunque parezca que no tiene título nobiliario, sí lo tienen, pero ellos no lo sabían. Y entonces el cura se llevó varios años reconstruyendo su árbol genealógico, hasta que consiguió obtener un comprobatorio, un reconocimiento a ese título nobiliario. Y está demostrado, esta familia, se lo he dicho a ellos, pues tienen demostradas los orígenes nobles por los 4 costados. Bueno, se pasó un poquito, porque el cura me parece que quiere decir que es sucesor del Cid. O sea que se pasó. Entonces pone el marqués de Cangargüeyes. De todo. Bien. El prólogo del libro lo ha escrito una persona que tiene la misma, que tuvo el mismo accidente que Joaquín, que es Paco Robles, que hoy no puede estar aquí porque es el director del Aula de Cultura de ABC, y hoy jueves hay un acto, me ha transmitido que comunique que no puede estar presente, pero ha escrito un prólogo en el que hay una línea brillante de aquel Paco Robles que después del ictus, ¿no?, está luchando, pero hay una línea de luz de ese Paco Robles que le ha dedicado tantos artículos a este pueblo después de la amistad que forjamos. Y dice él que merece la pena sufrir los daños terribles de un ictus por vivir la experiencia que ha vivido. Qué grande es eso, con lo mal que lo han pasado ellos, y hoy en día no darían marcha atrás. Él ha escrito... ¿Cuántos libros ha escrito, Julián? 7. 7 libros, y Paco Robles pues está conociendo una faceta antes nunca explorada por él. Mi función se ha limitado a cuidar un poco la edición y a hacer que la voz de Joaquín se pudiera oír con claridad y pudiera hacer este libro que comenzó a escribirse al revés. Y ahí está Juan Pablo, que me ha sufrido bien, como Joaquín, en la dirección del diseño del libro. Este libro empezó a escribirse por un hombre que es fundamental en la historia de este pueblo, que es Eduardo Gómez. Eduardo Gómez reeditó
reeditó El Imperio de los Murube, o casi lo superó. Este hombre, que merece un estudio serio, no solamente a nivel económico, sino a todos los niveles, es el padre de ellos, y es por donde empezamos el libro. Porque Eduardo Gómez, además de ser el amo del pueblo, como dicen la gente, o que era el que tenía más dinero del pueblo, era el padre de este pueblo. Ahí hay gente que puede decir lo que Eduardo Gómez le ha dado a los más humildes de este pueblo. Y eso este pueblo no lo va a olvidar, nunca, porque se podrá tener dinero y fortaleza, pero el corazón por delante de Eduardo, eso es inmortal. Por eso este pueblo quiere a Eduardo Gómez, que casualmente, y fijaros qué paradoja, fue alcalde en la República. Y fue alcalde en el bienio, en un bienio de la República un poco más conservador. Y después ya sí fue concejal después de la República. Bien, no quiero saltarme el guión, pero la entrada de mi final, que yo no sabía cuál iba a ser, ni lo he querido escribir, me la ha dado él. Mi barco, Joaquín, no tiene tus velas, no las tiene. Tiene quizás de lejos, porque ya estoy muy separado de ella, a la que me ha enseñado a mí a poder saber algo de historia y a escribirla, que es la Virgen de Consolación de Utrera. Ella me enseñó a ser historiador y me puso unos modelos y unos retos y unas lecciones tan complicadas que gracias a ella, carretas y peregrinos, pude llegar a la orilla de la que él no puede resistirse al mencionarla, y me ha roto el corazón con la emoción, a la Virgen del Rocío. Muchas gracias, que disfruten de este trabajo, pero no vamos a terminar. Voy a dar varias instrucciones para que ahora, habemos mucha gente, hemos rebasado el aforo y vamos a organizarnos del siguiente modo. Primero, ahora se le va a hacer un reconocimiento a Joaquín, eso ahora lo voy a contar. En una mesa de ahí se van a vender los libros. Él lo va a firmar aquí, pero más que él, sus hijos, porque él tardaría mucho en hacerlo. Los muchachos del servicio van a desmontar el auditorio, las sillas, para que quepamos todos, y tranquilos, que va a haber vino para todos, que él ha traído de Jerez, de su bodega, cerveza y un rato de charla. Vamos a pasar ahora, Joaquín, te van a hacer un reconocimiento. No, pero... Habla. No, pero que... Bueno, ¿Qué? además, que me el precio del libro, que es simbólico. Venga, que él va a decir el precio del libro. Mira, es que cuando el vino está en las cuentas, el libro, cuando veráis, es muy caro. En la escultura, en todo, pero no lo he puesto de un valor simbólico, 20 euros, para que todos los que estamos aquí podamos disfrutar de él. Que no puede decir que el libro vale 30, 40, 50 euros. Lo he puesto, eso cuando veráis el libro, eso es mentira. Es un estipendio, como en la iglesia pide eso. Cada capítulo del libro sería una conferencia. Es que nos hemos entrado en el libro. Solamente decir que esta foto de portada, elegida muy acertadamente por Joaquín, retrata lo que el último día que pudieron estar todos reunidos, que fue el 9 de diciembre del año 1981. Voy a dar paso al reconocimiento, pero a mí se me había olvidado una cosa que no quiero dejar de decir en público. Porque yo estoy viendo en mi memoria, de niño, la calle Gómez. La calle Gómez de mi abuela Conchita Pérez. La calle Gómez de Amparo La Mahora. La calle Gómez de todos los Mosazos. La calle Gómez de Juanito el Vino. La calle Gómez de mi amigo Eduardito Gómez, que está aquí hoy su madre, nieto de Luis, hijo de Luis, que me llevaba a entrar en aquella casa y que gracias a él conocí a gran señora, doña Concha, madre de todos ellos. La calle Gómez, que casualmente se llama también como Eduardo Gómez. Vamos a continuación a pedir la presencia
de Raquel Chillón, que es la decana del Centro para el Grado de Fisioterapia, que está colaborando, que tiene un convenio con el Instituto, el Centro Charbel de Jerez y Málaga, que en nombre de Diego Gálvez le van a hacer una entrega de un obsequio. Esto no lo esperaba Joaquín. A Joaquín. Raquel. Lo que ha hecho Joaquín hoy es algo muy difícil. Sería comparable, Joaquín, para que ellos nos entiendan, si hubiéramos hecho la media maratón Sevilla-Los Palacios ahora mismo nosotros, estaríamos tan cansados como seguramente Joaquín, después de tanto rato hablando con la emoción, con el nerviosismo, la responsabilidad, ha hecho con nosotros. Lo que él ha construido desde que sufrió este accidente vascular sobrevenido es una cosa que no tiene parangón con casi nada. O sea, podríamos estar hablando pues toda la noche de esto. Pero mi papel hoy en cuanto al reconocimiento es pues por la salud, porque ha puesto en valor a mi profesión, a la fisioterapia, a todo lo que significa la rehabilitación. Mis alumnos hacen prácticas en sus centros y él, con su ejemplo, lo ha sido para muchas familias, para muchos pacientes. Su perseverancia, su constancia, su buen hacer, su trabajo diario, su fuerza, es una cosa que es un ejemplo, desde luego, a imitar por todos. Casi cuando yo leía mi tesis doctoral, a Joaquín le estaba ocurriendo este derrame cerebral. Y después de esto yo estoy intentando escribir mi primer libro y él ya ha escrito 7. Así que, desde luego, nos lleva una carrera enorme. Bueno, pues por nuestra parte, nuestro centro quiere hacerle entrega, aparte de una tesis doctoral muy interesante que servirá para la biblioteca de Charbel sobre la acelerometría y la rehabilitación en el ISTU, un bolígrafo simbólico oficial del centro para que no dejes de escribir. Nunca. Para mí es un orgullo, también como persona que se dedica a este mundo, conocer a alguien que ha aprendido a escribir 2 veces. Eso se dice muy pronto, pero es francamente difícil. Y luego, es muy difícil. Y luego un regalito un poquito más romántico, al menos para mí, porque en el siglo XIV muchas universidades adoptaron pues la costumbre de otorgar a aquellos académicos, investigadores que conseguían el grado de doctor, les otorgaban una especie como de símbolo, de insignia, que era pues una interjección que viene del Bajo Imperio Romano. Bueno, el caso es que la Universidad de Salamanca, la de Alcalá de Henares y, por supuesto, la de Sevilla, otorgaba un vítor que pintaban, por ejemplo, pues en la fachada del rectorado, la podemos ver en la Universidad de Sevilla. Un vítor que significaba, pues, viva, victoria, lo has conseguido, ¿no? Así que queda patente en nuestro vítor, victoria, viva a don Joaquín Gómez Cangargüelles, porque es doctor también en el camino de la vida. Así que enhorabuena a la familia y enhorabuena a Carlos.